Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en otro análisis apasionante de nuestras series turcas favoritas. Y es que... ¡ay, amigos! Hoy les traigo un vídeo que estoy seguro que les va a erizar la piel, porque vamos a desmenuzar, a diseccionar, a vivir intensamente una de esas escenas que marcan un antes y un después en la historia. La escena donde Halil İbrahim, con el corazón en la mano y la adrenalina a tope, corre desesperado y se encuentra con Esla, inconsciente. Sí, así como lo oyen. Un momento clave, un punto de inflexión que nos dejó a todos boquiabiertos, agarrando los bordes del sofá y preguntándonos, ¿qué está pasando? Y bueno, como ya saben, si son nuevos por aquí, siéntanse como en casa y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí estamos siempre comentando los momentos más emocionantes y reveladores de nuestras series turcas favoritas. Analizamos las actuaciones, la cinematografía, la trama, todo. Así que prepárense para un análisis en profundidad, con mi particular estilo, lleno de pasión y por supuesto spoilers. Sin más preámbulos, vamos directo a la escena. La escena, amigos, comienza con una tensión que se corta con un cuchillo. La música, ya saben, esa melodía dramática e inquietante que te prepara para lo peor, para lo inevitable. Esa melodía que te dice algo grave está por pasar, agárrate fuerte. Es una melodía que te anticipa el desastre, que te pone los pelos de punta y te hace sentir ese nudo en el estómago. La elección musical, en este tipo de escenas, es crucial. Sirve para amplificar las emociones, para sumergirte en la atmósfera de desesperación y angustia. Vemos a Halil İbrahim, corriendo a toda velocidad, como si dependiera la vida de alguien. Y en efecto, así es. Su rostro, refleja una mezcla de preocupación, angustia, miedo y una determinación inquebrantable. Sus ojos están desorbitados, su respiración agitada, su expresión, bueno, digamos que es la de alguien que ha recibido una noticia devastadora, un llamado urgente, una sospecha aterradora. Vemos cómo su cuerpo reacciona ante el impulso de salvar a la persona que ama. Se nota la fuerza, la urgencia, el instinto de protección que lo impulsa. No hay duda, amigos, de que algo terrible ha sucedido o está a punto de suceder. La escena nos transmite esa sensación de peligro inminente, de que el tiempo se agota y cada segundo cuenta. La cámara se enfoca en sus movimientos, en la velocidad con la que corre, en la determinación que lo impulsa. La forma en que la cámara lo sigue, capturando cada uno de sus pasos, nos sumerge en su desesperación. Nos hace sentir que estamos corriendo con él, sintiendo la misma urgencia, la misma angustia, la misma desesperación. La cámara se mueve con él, a veces enfocando, a veces desenfocando, capturando esa sensación de caos, de urgencia, de que todo se está desmoronando. Se notan los detalles de su rostro, el sudor que le corre por la frente, la tensión en sus músculos, el brillo de sus ojos, llenos de pánico. Es como si el director quisiera que nos sintiéramos en la piel de Halil İbrahim, que experimentáramos su sufrimiento en carne propia. Y amigos, lo logran. Mientras corre, la escena nos regala pequeños flashbacks, fragmentos de momentos felices entre Halil İbrahim y Esla. Y esto, amigos, es una técnica maestra para intensificar el drama. Nos recuerda la conexión, el amor profundo, la complicidad, la felicidad que existe entre ellos. Nos muestra sonrisas, miradas cómplices, abrazos, besos, instantes de intimidad, de felicidad que ahora contrastan brutalmente con la situación actual. Vemos esas imágenes felices, esos momentos de alegría, y nos preguntamos, ¿cómo puede terminar esto así? ¿Por qué están pasando por esto? ¿Qué ha sucedido para que este amor se vea amenazado de esta manera? Es pura tortura emocional, una estrategia narrativa brillante que nos engancha aún más a la historia. Estos flashbacks son como pequeñas puñaladas al corazón. Nos recuerdan la fragilidad de la felicidad, la vulnerabilidad del amor, la crueldad del destino. Nos hacen sentir aún más empatía por los personajes, aún más angustia por su situación. Nos hacen desear desesperadamente que todo se solucione, que puedan volver a ser felices. Y eso, amigos, es lo que hace que las series turcas sean tan adictivas. Finalmente llegamos al momento cumbre, Halil İbrahim llega a la casa, a la que comparte con Esla. La puerta, claro, está abierta o semiabierta. Es la primera señal de alarma, una clara indicación de que algo no está bien, de que algo grave ha sucedido.
La puerta entreabierta es el símbolo de la tragedia, de la vulnerabilidad, de la inseguridad. Es como si la casa misma, el lugar que debería ser su refugio, estuviera en peligro. Entra corriendo, gritando el nombre de Esla con la voz quebrada. A por la desesperación. La cámara se mueve rápidamente explorando el entorno, buscando, aumentando la tensión. La luz, la ambientación, todo está hecho para crear una atmósfera de suspense y angustia. La cámara recorre la sala, el pasillo, buscando rastros de lo que ha ocurrido. La tensión es palpable y nosotros, los espectadores, estamos conteniendo la respiración, esperando el momento crucial. Y entonces la encuentra. Esla está ahí, tirada en el suelo. Inconsciente. La imagen es impactante, desgarradora. El cuerpo de Esla, inerte en el suelo, transmite una sensación de fragilidad, de vulnerabilidad, de peligro inminente. Su postura, su expresión, todo indica que algo terrible ha sucedido. El impacto de verlo es devastador. El rostro de Halil Ibrahim cambia por completo. El pánico se intensifica, la desesperación se convierte en una mezcla de miedo, furia y sobre todo, impotencia. Es un momento que te golpea directamente en el corazón. El shock, la incredulidad, el horror, todo se refleja en sus ojos. Se arrodilla a su lado, la toca con delicadeza, la llama por su nombre, intentando despertarla. Podemos ver su angustia en cada movimiento, en cada palabra. La preocupación en sus ojos, la desesperación en su voz, el temblor en sus manos. Es un momento brutalmente honesto, lleno de emociones crudas y profundas. La desesperación es palpable, la impotencia abrumadora. En este punto, la actuación de insertar nombre del actor es magistral, amigos. La forma en que transmite el miedo, la impotencia, el amor, la angustia, la desesperación, es simplemente increíble. Se nota la preocupación genuina, el pánico que lo embarga, la sensación de que el mundo se le viene encima. El actor logra transmitir una amplia gama de emociones en cuestión de segundos. Vemos el miedo, la tristeza, la ira, la frustración, todo en su rostro. Es un torbellino de emociones y nosotros, como espectadores, lo sentimos en cada fibra de nuestro ser. Nos hace sentir conectados con el personaje, con su sufrimiento, con su angustia. La cámara se centra en sus ojos, en sus gestos, capturando cada detalle de su reacción. Vemos cómo intenta controlar su respiración, cómo se esfuerza por mantenerse fuerte, cómo se aferra a la esperanza. La cámara se mueve alrededor de él, enfocando sus manos que la acarician, sus labios que susurran su nombre, sus ojos que reflejan un miedo desgarrador. Ahora, ¿qué podemos deducir de esta escena? Bueno, primero que nada, que algo grave ha sucedido, algo que ha puesto en peligro la vida de Esla. La situación es crítica y la reacción de Halil Ibrahim sugiere que él es el único que puede ayudarla. ¿Qué le pasó? ¿Fue un accidente? ¿Alguien la atacó? ¿Fue envenenada? La escena nos deja con más preguntas que respuestas, y eso, amigos, es lo que nos engancha a seguir viendo. El misterio, la intriga, la incertidumbre, nos tienen atrapados. Podemos intuir por la forma en que Halil Ibrahim reacciona, que el peligro es real y muy grave. Su pánico, su desesperación, nos indican que la vida de Esla corre un peligro inminente. Esto crea una gran tensión, ya que no sabemos qué esperar ni qué es lo que le ha sucedido a Esla. También podemos ver, una vez más, la fuerza del amor entre Halil Ibrahim y Esla. La desesperación de Halil Ibrahim, la forma en que reacciona, demuestra cuánto se preocupa por ella, cuánto la ama. Es un amor profundo, verdadero, que va más allá de las palabras. Es un amor que lo impulsa a actuar, a luchar, a hacer lo imposible por ella. Vemos la importancia de Esla en su vida, cómo es su mundo, su razón de ser. Vemos cómo está dispuesto a darlo todo por ella. La escena también nos revela algo importante sobre la personalidad de Halil Ibrahim. Vemos su lado vulnerable, su lado humano. Vemos su capacidad de amar y de sufrir. Vemos cómo ante la adversidad, saca fuerzas de flaqueza. Este es un personaje complejo y lleno de matices, y esta escena nos lo demuestra a la perfección. Vemos su valentía, su determinación, su instinto de protección. Nos damos cuenta de que es capaz de todo por el bienestar de Esla. Ahora hablemos un poco de la cinematografía. La forma en que se filmó la escena, la elección de los planos, la música, todo contribuye a crear una atmósfera de suspense y drama.
La cámara en mano, los movimientos rápidos, los primeros planos del rostro de Halil Ibrahim, todo está diseñado para que sintamos la misma angustia que él. La dirección es impecable. Es una clase magistral de cómo contar una historia a través de imágenes, de cómo transmitir emociones sin necesidad de palabras. La cámara acompaña la carrera frenética de Halil Ibrahim, sintiendo con él la urgencia y el peligro. Los planos cortos, los cambios rápidos, los movimientos bruscos, todo contribuye a la sensación de caos y desesperación. La elección de la iluminación, la ambientación, la forma en que se utiliza el sonido, todo contribuye a crear una atmósfera de tensión. La oscuridad, el silencio, los efectos de sonido, todo está diseñado para aumentar la incertidumbre y el suspense. Además, la actuación de insertar nombre de la actriz aunque inconsciente, es crucial. Su presencia, su inmovilidad, transmite la gravedad de la situación. Aunque no tenga diálogos, su sola presencia crea un impacto visual y emocional muy fuerte. Su rostro inexpresivo, su cuerpo inerte nos hacen sentir la fragilidad de la vida, la vulnerabilidad de los seres queridos. Analicemos un poco las posibles causas de esta situación. Podría ser un envenenamiento, un ataque, o incluso un simple desmayo debido al estrés. Sin embargo, por la intensidad de la reacción de Halil Ibrahim, podemos inferir que la situación es muy seria, que su vida corre peligro. Las posibilidades son muchas y muy variadas, pero la incertidumbre es lo que nos mantiene enganchados. Tal vez sea un complot, una venganza o incluso un accidente provocado por una tercera persona. Sea cual sea la causa, lo que está claro es que Esla está en peligro. Esta escena es el inicio de un nuevo conflicto, de una nueva trama que nos mantendrá pegados a la pantalla. Ahora, ¿qué vendrá después? ¿Logrará Halil Ibrahim salvar a Esla? ¿Quién es el responsable de lo que le sucedió? ¿Cómo afectará este evento a su relación? ¿Volverán a ser felices? Todas estas preguntas nos mantienen expectantes, y nos dan razones para seguir viendo la serie. Esta escena es un ejemplo perfecto de cómo el drama turco sabe generar emociones fuertes en sus espectadores. Combina una actuación magistral, una dirección de fotografía impecable y una historia llena de intriga y pasión. Es una escena que nos deja sin aliento, y que nos impulsa a querer saber más. El drama turco es un género que sabe cómo tocar la fibra sensible del espectador, cómo hacer que nos identifiquemos con los personajes y nos sintamos involucrados en sus historias. Esta escena, en particular, es un logro artístico. Es un momento de gran intensidad emocional, que nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la importancia del amor y la fuerza de la esperanza. Y por supuesto, nos deja ansiosos por ver el siguiente capítulo. En resumen, esta escena es un ejemplo perfecto de cómo el drama turco sabe generar emociones fuertes en sus espectadores. Combina una actuación magistral, una dirección de fotografía impecable y una historia llena de intriga y pasión. Es una escena que nos deja sin aliento, y que nos impulsa a querer saber más. El drama turco en general, tiene una capacidad única para conectar con las emociones del espectador. Nos hace reír, llorar, emocionarnos, sentir rabia. Nos hace vivir la historia como si fuera nuestra propia vida. Así que amigos, hemos llegado al final de este análisis. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de la escena tanto como yo, y que les haya gustado esta conversación sobre los detalles de la serie. He intentado cubrir todos los aspectos, desde la actuación y la cinematografía hasta la trama y las posibles consecuencias. He intentado transmitirles mi pasión por esta serie, mi entusiasmo por el drama turco, y mi amor por el análisis en profundidad. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta escena? ¿Qué creen que le pasó a Esla? ¿Quién creen que es el responsable? ¿Qué teorías tienen? Me encantaría leer sus teorías y opiniones. Déjenme saber. Compartan sus ideas, sus especulaciones, sus teorías conspirativas. Vamos a debatir. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. De esta manera, no se perderán ninguno de mis análisis, ninguna de mis teorías, ninguna de mis reflexiones sobre nuestras series turcas favoritas. Estaremos siempre juntos comentando los momentos más emocionantes, los personajes más interesantes, las tramas más intrincadas.
Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis, por compartir su tiempo y su pasión. Es un placer tenerlos por aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.